Hola Marquito, ¿cómo está ahí? Buenas tardes, muchachos y muchachas. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, Doctor, cabros. buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, están? profe. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches, tardes, buenas tardes. Fellito. Hola, Por aquí. profe. Muy bien, pues muchas gracias. Por aquí veo a don Luis, Daniel, Jaime, otro Jaime, no sé si es el mismo. Luis Concha, Luis Ortega, Marcelo, Marco, Badilla, Cepeda, Mauricio Higueras, Rubén, Sergio, Vladimir, Walter, por ahora. No sé si hay niñas, o sea, mujeres en este curso, no me suena, parece que no. Bueno, Sí, sí, Profe, hay eh, buenas noches. también hay hola. mujeres. ¿Cómo, perdón? También hay mujeres. Sí, pues, claro que sí, pues, sí hay, pues, tiene razón. Bien me parecía. Bien, bienvenidos muchachos a todos y todas. Eh, esta tarde, esta tarde vamos a trabajar, quedamos pendientes nosotros con algo ¿cómo se llama? El miércoles, a ver, Jueves. el jueves pasado, si no me equivoco, ¿cierto? Yo le dije, acuérdenme, porque empezamos a hacer un circuito y quedamos ahí a media, ¿o no? Circuito serie. Así es. Y bajar la calculadora, que íbamos a bajar la calculadora. La calculadora, sí, usted tiene que bajarla. A ver, deja de anotarlo aquí en el chat. A ver, en el chat. Aquí, ahí voy a anotar el nombre de la. Bueno, mira, si tú pones en el, ¿cómo se llama? Google Store, ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Cómo se llama esto? Espérate, a ver. Play Store. El Play Store, si tú le pones calculadora científica, te van a aparecer varias, pero yo recomiendo esta, Calc es. Así tal cual. Calc es. Esa es la que uso yo y está bien buena. Funciona y tiene todo lo que necesito. Porque ahora estamos, mira, aquí está, Cal es. No sé si se ve, no, no se ve. Como tú ves, mira, es una calculadora científica. Ahí está. No, no se ve bien, pero es una calculadora científica, tal cual como las conocemos. Ya está bien, bien, bien completa. Ya, ese es un buen dato, ¿ah? Por si no tuvieran una física. Oye, sí, porque vamos a hacer algunos cálculos, no tan profundos como que para que se asusten, pero sí, o sea, a ver cómo les explico. Eh, la electricidad está de la mano de la matemática, un poquito, o sea, bastante, pero al nivel nuestro no tanto, pero sí necesitamos saber a lo menos la ley de Ohm y la fórmula de potencia. Ya eso no podemos no hacernos los locos, mirar para el techo en esta parte, ¿ya? Quedamos en el circuito serie que, para recordarles, ¿cierto? Tenía cuatro características, por decirlo de alguna manera. Un circuito serie tiene la particularidad de que corre por ella o por este circuito una sola corriente. A ver, voy a proyectar aquí como para apoyarme nomás. A ver. Circula por el circuito serie, una sola corriente. Y aquí lo voy a anotar. A ver. O sea, lo voy a mostrar. Circula por ella, eh, por este circuito, ¿cierto? Una sola corriente, ¿ya? Y, a ver, una cosa así como esto. ¿Ya? Estos son, es un circuito serie, como usted ve ahí, donde tenemos, a ver, espérate, me estoy adelantando aquí. Esta cuestión me molesta. Lo voy a sacar para arriba. Y aquí tenemos circuito serie. Esto que dice ahí I1, I2, I3 es como si fueran 3 amperímetros, o sea, instrumentos para medir corriente.
pero en el fondo podrían estar o podrían no estar, porque son instrumentos nomás. Es como que tuviera aquí yo un indicador de cuánta corriente está pasando. Pero como ya sabemos, un circuito serie como este va a tener la misma corriente en todo el circuito, y es una sola. ¿Ya? O sea, a ver, como ya sabemos, podemos indicar, por ejemplo, si este fuera el positivo de la fuente y este el negativo, aquí está el B total, ¿cierto? Estoy recordando lo que ya nosotros sabemos, ¿ah? Si la corriente sale del positivo y circula por todo el circuito, o sea, pasa por las dos resistencias, porque hay dos nomás, y retorna, esa corriente, llamada I, como intensidad de corriente, ¿cierto? Es una sola. Entonces, en un circuito serie circula una sola corriente, ¿ok? Y cada vez que pasa por una resistencia, cae o deja caer una tensión. Ya en este caso, nosotros le llamamos, para este caso, voltaje en R1, que es lo lógico, ¿cierto? Para no perdernos ni buscar otra nomenclatura. El voltaje en R1 y, por supuesto, acá el voltaje en R2. La otra característica importante que se llama la ley de Kirchhoff de tensiones, no sé si les suena, o sea, tiene que sonarle porque yo la mencioné y la anotamos, y era la más importante quizás de las características del circuito serie, decía que el voltaje total se, entre comillas, reparte, ¿cierto?, entre las resistencias conectadas en serie, que en este caso son dos, R1, R2, en forma proporcional al valor de la resistencia. Si la resistencia es grande, gran parte del voltaje total o un porcentaje importante va a caer ahí, en esa resistencia, y el resto se va a repartir, el resto, digamos, la diferencia se va a repartir entre la otra resistencia. Una resistencia pequeña va a recibir un porcentaje pequeño del B total, y una resistencia grande va a recibir un porcentaje grande del B total. Pero lo importante es esto. Al final, la ley de Kirchhoff de tensiones dice que el voltaje total es igual, ¿cierto? En este caso, al voltaje de R1, yo también quedo mal aquí, el voltaje R1 más el voltaje de R2. Y si hubiera más resistencia, sería más el voltaje de R3 y así. En este caso, como hay dos resistencias nomás, dice que el voltaje total, ¿cierto? Que está ahí, se va a repartir entre dos resistencias. Si las dos resistencias fueran iguales, perfecto, no hay problema. Ahí al tiro decimos que el voltaje se va a dividir por dos, en forma igual. Si fueran 10 volts, el V total, si las dos R1 con R2 fueran iguales, serían 5 y 5. 5 volts arriba, 5 volts en R2. Listo. Si fueran tres resistencias iguales, se dividiría el voltaje total, si fueran 10 volts, y fueran tres resistencias iguales, se dividiría por 3, o sea, 3,33 volts. Si fueran 4, serían 2,5 volts. Si fueran 5 resistencias iguales, serían 2 volts en cada una de las resistencias. O sea, no habría ningún problema en hacerlo así rapidito. Pero como normalmente todas las resistencias son distintas, bueno, ahí el criterio es, como ya lo sabemos, de que el voltaje total se va a repartir entre las resistencias conectadas en serie en forma proporcional al valor resistivo de cada resistencia. Eso lo dijo Kirchhoff y quedó esto como la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Ya? Esa es la segunda característica. La primera era que existe una sola corriente en el circuito serie. Segundo, que el voltaje total se reparte en cada una de las resistencias conectadas en serie. Y tercero, algo simple, dice que la resistencia total del circuito serie, la R total, la resistencia total del circuito serie, es igual a la suma de todas las resistencias conectadas en serie. O sea, en este caso, R1 más R2. Y si hubieran más resistencias, habría que sumarla, ¿no? R1 más R2 más R3, etc. ¿Ya? Ahí está. La R total entonces va a ser igual a R1 más R2. Y por otra parte,
por otra parte, ¿cómo se llama? Lo de la potencia. Lo de la potencia era de que la potencia total del circuito, ¿cómo se llama? De serie, va a ser igual a la potencia, a la suma de las potencias parciales, o es decir, ¿cómo se llama? A la suma de la potencia de cada una de las resistencias que está conectada en serie. ¿Ya? Entonces sería, voy a escribirlo aquí al medio, ¿eh? Diría yo que la potencia total del circuito, bueno, hay dos formas, claramente. La potencia total, sabemos que potencia como fórmula, bueno, todos partamos. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. ¿Ya? Acuérdense la formulita que le hemos dicho ya varias veces. Dijimos también que el voltaje era igual a la corriente por la resistencia, por I por R. Y también dijimos que el voltaje, o sea, la resistencia, perdón, era igual al voltaje dividido por la corriente. ¿Ya? Estas son las tres fórmulas de la ley de Ohm. Y le agregamos una cuarta, que era la potencia, ¿cierto? Que era igual o es igual, la fórmula principal, ¿cierto? Al voltaje por la corriente. B por I, ¿ya? También está la fórmula I cuadrado por R o B cuadrado partido por R, ¿ya? Ahora, entonces, la potencia total de este circuito que ustedes ven ahí, ¿cierto? Tiene dos formas de calcularse, ¿eh? La potencia total, si yo quiero sacar la potencia total al tiro, digo, ya, como es V por I, entonces digo voltaje total, ¿cierto? Por corriente. V por I. Tú dirás, pero ¿cuál V? Pues si tenemos VR1, VR2 y V total. Bueno, si es la potencia total, claramente tiene que ser el voltaje total. Por eso que dice potencia total igual al voltaje total por la corriente, que es una sola. Y también dice que la potencia total es igual a la suma de las potencias parciales. O sea, también sería, la potencia total sería igual a la potencia en la resistencia R1, ¿ya? Más, en este caso, la potencia de la resistencia R2, más la potencia de la resistencia R3, más la potencia de la resistencia R4, en caso de que hubiera más resistencia. Y fíjense que esto que yo acabo de notar, lo que acabo de notar aquí, que la potencia total es igual a la potencia R1 más potencia en R2 más potencia es lo único que se parece al circuito paralelo que vamos a ver enseguida más rato. Bueno, ahí está entonces, muchachos, el resumen de lo que se vio la clase pasada, ¿ya? Con respecto al circuito serie. Y también les dije que el circuito serie en una casa, la única parte donde está, digamos, sería quizá en una guirnalda del árbol de Pascua, porque esas son, bueno, ahora vienen de otra forma, pero las antiguas, ¿cierto? Las más antiguas, venían todas conectadas en serie. Y si se quemaba una ampolletita, ¿cierto? Obviamente no funcionaba ninguna de las 100 luces. ¿Ya? Eso es así, porque están en serio. Porque si yo abro el circuito aquí, si yo saco, quemo una resistencia, se quemó la R1, ya el circuito se abrió, no va a haber circulación de corriente, por lo tanto no hay voltaje. ¿Ok? Eso es, muchachos. ¿Dudas, consultas antes de empezar a hacer el ejercicio? Chiquillos. Hasta ahora ok, profe. ¿Cómo, perdón? Hasta ahora ok. Ya. ¿Cuál eran los valores de la resistencia que teníamos en el circuito y el valor de la fuente? El valor de la resistencia no lo digo. No los di. No,
¿Seguro? ¿Seguro? Ya. Parece que sí, ¿o no? Bueno, si no, es que si no voy a tener que poner otro valor, o sí, o no. Pero hagamos un ejercicio nuevo con valores nuevos. Sí, sí, pues, no, si no me complico, para nada. Ya. A ver, chiquillos. Voy a ver, es que se me va la cámara. Se me va mi cámara para proyectarla. Ya, ahí está. A ver. Vamos a hacer un ejercicio de circuito serie con 3 resistencias, ¿ya? Determinar todo, ¿ah? Determinar. 2 puntos. R total, corriente, voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3, potencia en R1, potencia en R2, potencia en R3, potencia total. Fíjense, todo lo que, lo que vamos a pedir. Resistencia total, corriente, voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3. A ver, voy a apagar una luz. Ahí parece que se ve mejor. Potencia en R1, potencia en R2, potencia en R3 y potencia total. ¿Ya? Del siguiente circuito. De total, sumamos aquí, no sé, 15 volts. Más o menos. Esto es una fuente de continua. Una sola corriente y R1, R2, R3. Ahí está el circuito serie de 3 resistencias conectadas en serie. Tengo el voltaje total de 15 volts. Tengo voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3. Todavía no tengo los valores, se los doy al tiro. Voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3. Ahora voy a dar los valores, ¿ya? ¿Ya? Voy a poner valores, por ejemplo, esta va a valer 1,5 volt, kilo ohm. Esta va a valer 800 ohm. Y esta de arriba va a valer, qué sé yo. 1600 y 1.4 eran los valores de la resistencia anterior. Ah, ¿viste que le habíamos dado valores? Sí, y el voltaje de la fuente era de 10 volts. 10 volts, ya, vale, gracias. Sí, se me acordaba que le habíamos dado valores. Ya, 1000, o sea, 1 kilo, 600 Y y 1.4. 1,4. Ya, perfecto. Ok, gracias. Sí, se me acordaba que le habíamos dado valor. Ya, pero no importa, sí, es que para seguir con lo mismo, si puede ser cualquier otro valor, da lo mismo. Esos 600 ohm, que son menos de 1 kilo, ¿cierto? 1 kilo son 1000 ohm, ese. Y 600 es menos, es menor. Entonces, de las 3, mira, fíjate que de los 3 voltajes, según lo que acabo de dar, el discurso que me pegué recién, de acuerdo al voltaje total, ¿cuál de los 3 voltajes es el más grande? Así, sin hacer ni un cálculo, por solo lo que hemos dicho. ¿Cuál sería el más grande? El 3. El voltaje 3, porque es la resistencia más grande. Y el voltaje 2 va a ser el voltaje más chico porque es la resistencia más chica. Y eso hace que se cumpla la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Ya? Entonces, lo que estaba diciendo, que esos 600 ohm,
que es menos de 1 kilo, ¿cierto? Como está todo en kilo, bueno, tenemos 1 kilo, 600 ohms y 1,4, hay dos opciones. Podríamos cambiar todo a ohm o cambiar todo a kilo, para que sea más simple. O hacerlo con la calculadora. Mira, fíjense, les voy a mostrar. Yo no necesito transformar nada, ¿eh? Lo que pasa es que de aquí donde se me empiezan a confundir o a complicar, ¿va? En un tema de uso de calculadora nomás, que no tiene nada que ver con la electricidad ni con matemáticas. Uso de calculadora. Miren, por ejemplo, ¿cómo escribo yo 1,4 kilos en la calculadora? Lo voy a hacer aquí. ¿Cómo escribo yo 1,4 kilo ohm en la calculadora? Tiene que poner yo 1,4 exponente. Hay una tecla que se llama exponente que está aquí. A ver. Esa que está al lado del punto, a ver. Esa. Ahí dice exponente, expo. Cuando yo aprieto esa tecla es como poner 10 elevado a. Este exponente es como 10 elevado a x. ¿Ya? Entonces pongo 1,4 exponente. Como es kilo, si ustedes se acuerdan, cuando vimos los submúltiplos y los múltiplos, el kilo es 10 elevado a 3, porque son 1000. Acuérdense que 10 elevado a 3 es 10 por 10 por 10. O sea, 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000. Esto es 1000. Y el kilo es 1000. Entonces, usted para escribir eso, 1,4 kilos, pone 1,4 exponente 3. Porque el exponente es 10 elevado a x y el x es el 3. Entonces queda así, 1,4 por 10 elevado a 3. Y eso es lo mismo que tener 1,4 kilos. Y los ohms se escribe como ohm nomás, y 1 kilo se escribe 1 exponente 3. Listo. Eso, entonces así me olvido yo de estar transformando, ni nada. Si fuera mega ohm, sería 1 exponente 6. ¿Qué sé yo? Bueno, la cosa, yo lo voy a hacer en la calculadora, pero igual lo voy a hacer acá, mira. En la calculadora lo voy a hacer en vivo y en directo para que ustedes lo vean. A ver, voy a escribir 1 kilo, la resistencia R1. Mira, ahí está. 1 exponente, ahí aparece una E. 1E exponente 3. Con eso yo escribí 1 kilo al tiro. Más. Ahí están más. 600, mira, ahí voy a escribir 600 nomás. Tal cual. 600, mira. 1 exponente 3, que es 1 kilo, más 600, más 1,4 kilos. O sea, 1,4 exponente 3. Mira qué simple. Es igual. Y me dice 3000. ¿3000 qué? 3000 ohm. ¿Y 3000 ohm? ¿Cuántos kilo ohm serán? 3. 3, pues, claro que sí. Fíjate, yo voy a poner la tecla ingeniería, aquí está. No sé si se alcanza a ver, dice Engineer, ENG. Esa. A ver, no se ve bien. Esa de ahí dice ingeniería, Engineer. Fíjate lo que va a pasar si yo le pongo la tecla ingeniería. Mira, dice 3, y ahí dice por 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 es 1000, ¿o no? O sea, son kilos entonces, 3 kilos. Claro, era fácil verlo porque eran 3000 ohm, claramente son, dividido por 1000 me da 3, ¿por cierto? 3 kilos. Pero aquí en la calculadora te lo dice, 3 por 10 elevado a 3. Y esos son kilos, 3 kilos entonces. Ya, eso se hace en la calculadora, tal cual. Mira, era 1 exponente 3 más 600 más 1,4 exponente 3. Con eso me ahorro yo estar transformando la vida para acá. Ahora, si me complico con esto, no importa. Transformamos los 600 ohm a kilo. Para transformar de ohm a kilo hay que dividir por 1000. Aquí lo voy a anotar, mira. De ohm a kilo ohm hay que dividir por 1000. Y al revés, pues, si fueran kilos y lo quiero transformar en ohm, hay que multiplicar por 1000. Si fueran kilo a ohm, hay que multiplicar por 1000. Ya, vamos a ir dando esos torpeditos ahí para que tengan estos tips. Ya, entonces los 600 ohm lo divido por 1000 me da 0,6 kilos.
¿ok? Y ahí tengo todo en kilos. 1 kilo, 0,6 kilos y 1,4. Entonces llego y sumo. Acá. R total va a ser igual. Como es un circuito serie, es la suma de R1 más R2 más R3, ¿cierto? Lo voy a anotar. R1 más R2 más R3. O sea, 1 kilo más 0,6 kilos más 1,4 kilos, y eso me da 1 más 0,6 son 1,6 más 1,4 son 3. 3 kilos. 3 kilos ohm, por supuesto. Ahí está, clarito, ¿cierto? 3 kilos ohm, que es lo mismo que dio la calculadora, por supuesto. Y si tengo la resistencia total y tengo el voltaje total, acuérdense el triangulito, la idea de ohm, voltaje, corriente por resistencia. Si yo tapo voltaje, me queda corriente por resistencia. Si tapo la corriente, me queda voltaje dividido por resistencia. Si tapo la resistencia, me queda voltaje dividido por corriente. Yo aquí quiero saber la corriente, porque tengo el voltaje total y tengo la resistencia total. Entonces, teniendo dos de las tres variables, puedo sacar la tercera, ¿cierto? Si tengo el voltaje total y tengo la R total, obviamente quiero sacar la única corriente que existe, y lo voy a hacer aquí al tiro. Corriente, ya saben, voltaje partido por resistencia. Corriente igual a voltaje total dividido por la resistencia total. O sea, 10 volts dividido por 3 kilos. Y eso me da, ya, mira, ahí la otra dificultad, ¿no? O sea, no hay una dificultad, ¿eh? Insisto, es un tema de calculadora. 10 dividido por 3.000, porque 3 kilos son 3.000. Pero para hacerlo en forma elegante y como corresponde, ¿cierto? Para personas que están asistiendo a un curso bueno, con G, no con B. Se le está enseñando esto. Mira, 10 dividido por 3 kilos. Fíjense, lo voy a hacer yo aquí. 10 dividido, claro, lo fácil sería poner 10 dividido 3, claro, me da 3,33, claro, pero 3,33 ¿qué? ¿Amperes, miliamperes, microamperes, kiloamperes? ¿Qué son? ¿Papas, manzanas, peras? No, tienen una denominación, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacerlo bien. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. 10 dividido por 3 kilos. 3 kilos. ¿Cómo se escribían los kilos? ¿Cómo se escribían? 3 exponente 3. Y eso me da, mira, fíjate, signo igual. Y me da 3,33, pero aquí dice por 10 elevado a menos 3. Por 10 elevado a menos 3. Y 10 elevado a menos 3 es mili. En la tabla que se les mostró al principio en alguna parte, en algún momento. O se la mostró, ¿no? No sé. Parece que sí. Mira, si no se la muestro, se la muestro al tiro. La tabla es múltiplo y submúltiplo. Mira, ahí dice 3,33 y aquí chiquitito dice por 10 elevado a menos 3. Y eso es mili. ¿Ya? Claro, dividir 10 dividido 3 no tiene ni una gracia, porque claro que te va a dar 3,33, pero no sabemos si son kilo, mili, nano, micro, no sé. En cambio, aquí el calculador te lo dice. Miliamperes. Entonces son 3,33 miliamperes. Ya, otro dato entonces. Aquí al torpedo. Cuando yo divido volt dividido por kilo ohm, me da en miliamperes. ¿Ya? Eso es una regla que siempre es así. ¿Ya? Y cualquier otra, ¿eh? Miliamperes por kilo me da en volt. Y volt por miliamperes me da miliwatt. Porque es B por ahí, voltaje por corriente. Y volt dividido miliamperes me da en kilo ohm. Ya hay un torpedito nomás, muchachos. Ya, tengo la R total, que es la suma de toda la resistencia, y tengo la corriente, la única corriente que es el voltaje total dividido por la R total. 3,33 miliamperes. Y voy a sacar los voltajes, R1, R2, R3. ¿Ya? Los voltajes en cada resistencia. ¿Cómo los saco? Voltaje, corriente, la única, que es 3,33, por la resistencia. ¿Cuál resistencia? Bueno, la que corresponda. Si quiero saber el voltaje de la resistencia R1, tengo que multiplicar la corriente por la resistencia R1. La fórmula dice
voltaje en R1 es igual, voltaje, ¿cierto? I por R, corriente por resistencia. ¿Cuál resistencia? Si voy a sacar el voltaje en R1, la R1. ¿Cuál es la corriente? 3,33 miliamperes por R1, que es 1 kilo. ¿Qué dice el torpeo? Miliamperes por kilo me dan volt. 3,33 por 1 es igual a 3,33 volt. Aquí está el torpeo. Miliamperes por volt igual a kilo, o sea, perdón, volt. Perdón. Miliamperes por kilo me dan volt. Ahí está, miliamperes por kilo. Vamos al BR2. La corriente por R2. 3,33 miliamperes por 0,6 kilos. Y eso no sé cuánto es. 3,33 por 0,6 me da 1,998. O sea, casi 2, ¿cierto? Es casi 2. Digamos que, mira, 1,998. A ver, eso da, mira, 1,998. Eso es 2. 2 volts. Aproximadamente 2 volts. Y el voltaje en R3, que va a ser la corriente por R3, o sea, 3,33 mili por 1,4 kilos. Veamos. 3,33 por 1,4 me da 4,66. 4,66 volts. Y ahí tengo los 3 voltajes. Antes dijimos cuál era el más grande. El BR3. ¿Por qué? Porque la resistencia es la más grande, claro. Y eso es así o no. Ahí está. 4,66 es el más grande. Y dijimos que el voltaje más chico era el BR2, porque era la resistencia R2 la más chica. Ahí está, ¿ves? 2 volts. ¿Qué pasa si sumo los 3 yo? Los 3 voltajes. ¿Qué pasa si sumo los 3? Debería dar 10 volts. Debería dar 10 volts, ¿cierto? Porque Kirchhoff dijo que el voltaje total se repartía en la resistencia de acuerdo al valor. Ya, pues. Entonces, si somos 3,33 más 2, son 5,33 más 4,66, son 9,99. O sea, 9,99. voltaje total, igual 10 volts. Aproximadamente, ¿cierto? Por los decimales no nos da el 10, pero 9,99 es 10. ¿Ok? Y eso se cumple, pues. Ahí se cumplió la ley de Kirchhoff de tensiones. Que el voltaje total se repartía en cada una de las resistencias de 4 cuadros. Ahí está. Mira, fíjense, tengo todo listo ya. Profesor. Sí, Profesor, sí, una consulta. dime. ¿Usted cómo hizo el cálculo del 600 ohm de R2 que le salió 0,60, 66 Con eso tengo. o 0,6? Otra voz. 0,6, ¿cómo lo sacó? Claro. Ah, así pues. De ohm a kilo hay que dividir por 1000, pues. Ahí está, mira. De ohm a kilo ohm hay que dividir por 1000. Dividimos 600 dividido 1000. Eso da 0,6, que son estos, kilos. Estos son ohm. ¿Ves? Ahí estamos. Los 600 ohm, que es R2, lo dividí por 1000 para pasarlo a kilo ohm. Ahí da 0,6. Ah, correcto, gracias, profesor. Bien. 0,0, 0,0 y queda 6 dividido 10, eso es 0,6. ¿Estamos? Claro, me quedó clarísimo. Está perfecto. Esa es la idea, que pregunten, pues si no se van a quedar con las dudas, pues cabrón. Pregunten. Ya, entonces, ahí tenemos ya Potencia. el problema, mira, tenemos la R total, tenemos la corriente, el BR1, BR2, BR3. Vamos a las potencias. Vamos a las potencias. Normalmente las potencias no se preguntan, ¿eh? Pero yo las pregunto, porque, o sea, las pongo aquí porque es necesario saber, porque yo quiero saber todo el circuito y eso es todo. Vamos a las potencias. Potencia es igual a V por I en watts.
También existe el B cuadrado por R o el I cuadrado, no, el B cuadrado partido por R o I cuadrado R. Son dos fórmulas más. Pero vamos a usar esta que es la principal, B por I. ¿Por qué? Porque tengo los voltajes, aquí están BR1, BR2, BR3, y tengo la corriente, 3,33. Entonces, hago esto. Potencia en R1, en esa resistencia. Esa resistencia consume una potencia porque se calienta, ¿cierto? Eh, eh, esa potencia se va a ver traducida en calor en la resistencia. Potencia en R1 viene siendo B por I. ¿Cuál B? El BR1. ¿Por cuál I? La única que hay. I es igual. ¿Cuánto vale el BR1? 3,33 volt por la corriente que es 3,33 miliamperes. Y eso me da 3,33 por 3,33 me da 11,08. 11,08. Usted dirá, ¿pero qué son? Porque volt por ampere me dan watts, pero aquí son volt por miliampere. Yo lo anoté por aquí. Volt por miliampere da miliwatts. Estos son miliwatts. Miliwatt. Potencia R2 va a ser igual al voltaje en R2 por la corriente. O sea, 2 volts por 3,33 miliamperes. Eso me da 2 por 3,33, bueno, 6,66. 6,66 miliwatts. Potencia en R3 va a ser igual a voltaje en R3 por la corriente. O sea, 4,66 miliamperes por 3,33 miliamperes. No, estos son volt. 4,66 volt por 3,33 mili. Eso me da 4,66 por 3,33. 15,51. 15,51 miliwatts. Ahí tengo las tres potencias de cada una de las resistencias. La potencia más grande, por supuesto, es de la resistencia más grande porque tiene el voltaje más grande, 15,51. La potencia más chica es de la resistencia más chica, 6,66. ¿Qué pasa si yo sumo todas las potencias? ¿Qué me va a dar? Potencia total. La potencia total, claro que sí. 11,88 más 6,66 más 15,51. Eso me da 33,25. Potencia total, 33,25 miliwatts. ¿La puedo sacar de otra forma? Claro que sí. Ya lo dije. Yo lo que hice aquí fue sumar las potencias parciales y me da la potencia total. ¿Puedo sacar la potencia total al tiro sin tener que sacar las potencias parciales? Claro, porque sabemos que potencia es igual al voltaje por la corriente. En este caso, ¿qué voltaje? El total, porque la potencia total es que yo quiero. El voltaje total son 10 volts y la corriente es 3,33 miliamperes. Entonces la potencia total va a ser 10 por 3,33 miliamperes, me queda 33,3 miliwatts. Y tú dirás, ¿y eso es igual a los 33,25 que está arriba? Claro que sí. 33,33 es lo mismo que 33,25. Usted dirá, pero ¿cómo es lo mismo? Es lo mismo, no son decimales nomás de diferencia. Ahí está. Muchachos. Y eso es todo lo que se puede pedir. Es otro que es potencia.
¿Cómo, perdón? Esto es todo lo que se puede pedir de este circuito, ¿eh? No hay nada más, po. Está todo ahí. Por supuesto que hay otra, digamos, eh, pueden hacerse miles de ejercicios, ¿cierto? De circuito serie, qué sé yo. Profe, una eh, consulta. sí. En el donde dice voltaje total igual a 10 volt, la sigla que está al lado, ¿qué es lo que significa? La sigla, no, es una fuente. Ah, ya, ya. Ya. La Pero fuente ¿cuál es? que tiene el círculo ese, dices tú. No, 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 donde dice voltaje total igual 10 volt, entre paréntesis dice L.KT, ¿eso cuál era el Ah, significado? ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Ley de qué? De Kirchhoff de tensiones. De tensiones. Ya, gracias. La ley de Kirchhoff de tensiones. Cuando vimos el jueves pasado, dijimos que, bueno, lo que antes mostré, ¿cierto? Que existía una sola corriente, después dijimos que el voltaje total se repartía en cada una de las resistencias en forma proporcional al valor de la resistencia, y eso se llamaba ley de Kirchhoff de tensiones. Lo voy a anotar aquí abajito. Ley de Kirchhoff. Profe, otra consulta donde dice potencia igual a voltaje por I es igual a los watts, ¿cierto? Aquí, No, 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 al ladito. Donde dice potencia igual volts por I. Abajito, abajito. Ahí mismo donde tiene al, al lado. Ahí, 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 ahí. watts, Sí. watts. Ese es el valor de I, ¿cierto? No, 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 no. El valor de la potencia está en watts. Sí, Sí, po. por eso. Dice potencia igual voltaje por I. Por ahí. La ¿Sí? corriente está en amperes o en mil amperes. Pero Ya, ya, ya. el resultado de la potencia está en watts o miliwatts, como en este caso. Ya, ok. No es que la corriente esté en watts, no. Es V por I, pero el resultado de la potencia da en watts, por supuesto, o miliwatts. Ya. No es que la corriente esté en watts, por supuesto que no. Claro, yo le puse aquí donde sumamos los tres voltajes, PR1, PR2, PR3, y nos daba 10 volts aproximadamente. Yo puse ley de Kirchhoff de tensión, LKT, porque así se llama esa ley, porque el voltaje total se reparte, bla, 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 y se llama ley de Kirchhoff de tensiones.
Ya, muchachos, dudas, consultas, chicos, muy complejo, ¿no? Muy difícil. Profe, ¿dónde está PR1 igual BR1 por I al lado de 3.33 miliamperes? ¿Cuál es la cifra? 1 kilo, aquí abajo. Donde dice PR1 igual BR1. La cifra en miliwatts, ¿cuál es? Chuta, a ver, me pillaste, a ver. Ya. A ver, ¿dónde? Perdón. ¿Arriba o abajo? Arriba, donde dice PR1 igual BR1 Ah, por I. PR1. Dice Sí, voltaje R1 por I, por sí, corriente. sí. El resultado que dice igual, no veo bien la cifra. 11,08 miliwatts. Ah, ya, ya. Vale, gracias. Once coma- Ya, muchachos, dudas, consultas, chiquillos. No por el momento, profe. Ya, esto es un circuito serie, por supuesto, digamos, puede ser quizás para algunos, oh, chuta, el número, pero es que no le podemos hacer el quite a los números, porque si la electricidad es número, sobre todo en la parte potencia. La potencia, todo radica en la potencia, porque en la potencia es la que nosotros pagamos, chiquillos, mensualmente en la boleta de la compañía, po. Nos cobran a nosotros por energía, claro, la energía es potencia en el tiempo. Nos cobran por kilowatt hora, ¿ya? Y los kilowatt hora, ¿alguien sabe cuánto vale el kilowatt hora de su comuna o de su sector? ¿Saben cuánto vale el kilowatt hora? ¿Cuánto le cobran a ustedes por kilowatt? Yo no. Es como una incógnita, ¿cierto? Y eso debería ser lo más importante, pu. En la boleta debería venir marcado ahí, así, con letra roja, vale tanto el kilowatt. Claro que es una información
importante, pero no podemos hacer nada, pues si no, no podemos cambiar, por cierto, no es como cambiarse línea de teléfono, o de compañía de cable, o de banco. No, aquí no tenemos otra opción, por cierto, de decir, chuta, ya, no me gustó este kilowatt hora, la otra compañía me ofrece 20 pesos menos por kilowatt hora. Claro, no tengo opción aquí. Es un monopolio, por supuesto, y ahí estamos fritos, no tenemos nada que hacer. Pero sería bueno que nos informaran los kilowatts, cuánto estamos pagando. Yo sé que hay una página, no sé cuánta energía libre, no me acuerdo cuánto se llama, pero es como justamente para eso, para salir de dudas con respecto a los kilowatts, cuántos kilowatts uno paga. A ver, espérate, energía. Profe, tengo una duda. Sí, Sí, lo que pasa es que arriba en la pizarra dice potencia total igual 33,25 miliwatts. Y abajo, después de la fórmula, sí, dice potencia total igual 33,3 miliwatts. Esos sí. 5 de diferencia, ¿de dónde se sacan? No, pues por los decimales, pues, porque Ah, ya, ya, la corriente es 3,33 periódico. ya. Entonces, si consideráramos dos decimales, el de arriba sería 33,25, ¿cierto? Y el de Sí, abajo sería 33,33, ¿cierto? Pero eso es nada, pues 33,25 y 33,33 son idénticos. ¿Ya? ya. O Eh, sea, se aproxima al número eh, entero. por supuesto. No, pero es Ya, que si consideráramos un decimal sería 33,2 y el otro 33,3. Esa aproximación es grosera, es gruesa. Pero en claro. cambio, 33,25 y 33,33, claro, pues, puede sonar un poco lejano, pero en realidad es lo mismo. Es lo Es mismo. casi lo mismo. Es lo mismo, prácticamente. Claro que sí. Ya. Ahora, ¿por qué se produce esta diferencia? Por los decimales. Pues si nosotros consideramos dos decimales, si consideráramos todo el periódico, lo más probable que sea, no sé, pues, el de arriba sería 33,33,2 y el de acá sería 33,33. ¿Te fijas? Sería mínima la diferencia, casi nada. Es Ya, por Oscar, eso. me queda claro. Perfecto. Es solamente por el número de decimales nomás. Y siempre hay que tomar dos decimales como mínimo para que se produzca una diferencia pequeña. Bien, muchachos. A ver. Voy a hacer otro ejemplo, otro ejercicio. Eh, a ver. Profe, Sí, lamentablemente me tengo que retirar porque tengo un pequeño problema personal. Así que yo claro. en la primera clase lo voy a terminar viendo después cuando Sí, cómo suba. no. Ya, Por profe, supuesto. disculpe. Por supuesto. No, adelante, no. Bueno, Chao, chao. chao. Oye, voy a hacer otro ejercicio para que no quede este ejercicio como guachito ahí. ¿Ah? Y porque el que me interesa realmente, en el fondo, es el circuito paralelo, el que viene ahora, que puede ser un poco más complejo. Así que ahí le voy a pedir total y absoluta. eh, no, en realidad no voy a hacer otros de serie. No, voy a ir al tiro al paralelo nomás. No voy a hacer otro de serie porque en realidad, como les digo, quizás nos sirvió este ejercicio, chiquillos, para darse cuenta que siguiendo los conceptos uno debiera poder solucionar los problemas, po, porque estos son problemas al final. Pero es para soltar la mano, ¿cierto? Que los mili con los ohms son miliwatts, que los kilos dividido por, o sea, que los volts dividido por kilo me dan miliamperes, es para abrir la mente un poco. Ya, yo les dije, en una casa, lo único serie que pillamos es la guirnalda del árbol de Pascua de las antiguas mansiones, no de las chinas que venden ahora. O sea, prácticamente no nos pillamos con un circuito serie en la casa. En la casa es solo paralelo, o sea, lo que viene ahora. ¿Ya? Así que pantallazo a la pantalla o anotar, y yo voy a borrar ahora y voy a partir con el circuito paralelo, muchachos, que es el que me interesa en realidad. Y ahí hay harto paño que cortar ahí con el paralelo, ¿eh? Chiquillos. Profe, una consulta. Sí, Con respecto al tema de la ley de Kirchhoff, sí. en este curso usted va a enumerar todas las leyes que entran o solamente algunas que se aplican solamente. No, aquí solamente el Ohm y Kirchhoff, nada más, Ya, ya. nada Ok. más. Lo demás es la ley, la normativa chilena, digamos, de instalaciones. Esa ley.
Pero no, aquí solamente Kirchhoff no va, o sea, ni siquiera Kirchhoff, pues yo podría no haberla, no, ni siquiera haberla nombrado. Simplemente decir que el voltaje total se Sí, reparte, bla, 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 ¿cierto? claro, no, lo que pasa es que es solamente por un tema de poder buscarla e informarse un poco más de lo que conlleva la ley, nada más que Ah, eso. ya. Sí, claro que sí. No, es que ahora vamos a pillarnos de nuevo con Kirchhoff en el siguiente circuito. Ya, y Porque, la que mencionó usted, la normativa chilena, sí, ¿cómo se llama? mira, eso te lo voy a anotar en el chat. A ver. Claro, la ley, el decreto, mira, la ley que rige las instalaciones, la nueva ley que rige las instalaciones eléctricas en Chile es el decreto número 8. Decreto número 8, ya. Sí, el decreto número 8, así se llama, pero más específicamente ya la ley 2021, porque lo que pasa es que se promulgó el 2021, pero le dieron 6 meses de gracia, entre comillas, como de rodaje, para que entrara en vigencia en julio del 2022, por ahí. Ya, O se promulgó el 2020 y se echó a andar el 2021. Claro que estas leyes tienen, bueno, vigencia hasta que salga otra, ¿cierto? Pero son cada 20 años más o menos que se van renovando, o sea, no es algo que se cambia cada rato, ¿eh? ujú, La primera que yo conocí fue el año 84, ¿ya? La 484. Esa era la ley 484. Antes había un reglamento eléctrico nomás, que era como 2 hojitas. ¿Ya? Antes eran 2 hojitas como reglamento eléctrico. El año 84 ya hubo una ley. Después vino la 2003 que revolucionó todo porque ahí se exigió, eh, ¿cómo se llama? Protecciones diferenciales, tierra, etc. Y ahora la 2021 que vino a incorporar otras que son más específicas, como la ley de autogeneración, que es el RIC número 9, la protección, que es el RIC número 6, si no me equivoco, los tableros, la electromovilidad, etcétera. Ya la ley, la nueva, bueno, aquí lo voy a anotar, ¿eh? ya, Ley esa es la que está vigente ahora. Sí, por supuesto, es nueva, ¿ah? Tiene 2 años y tanto, así que, o 3. Ya, Pero fíjate que eh, ley 2021 eléctrica, pero en general es los RIC. Yo te los voy a mostrar, ¿ah? Mira, los voy a mostrar. RIC significa, es como reglamento, instalaciones de consumo, ¿ya? ujú, Los RIC van del 1 al 19, si no me equivoco. Son reglamentos más chicos, son 19 reglamentos distintos, ¿ya? Y van del 1 al 19. Mira, yo te los voy a mostrar. A ver, ya, te los voy a mostrar aquí. Dame un minutito. Te los voy a mostrar para que los vean, ¿eh? Foto. Es bueno que ¿cómo se llama? Que ya vayamos mirando hacia acá, porque hacia acá vamos, po. ¿Ya? Fundamento. Ay, ¿dónde quedó? Tu barra aquí. Material. Norma eléctrica 2021. Aquí está. Norma eléctrica. Ya, mira, yo voy a compartir aquí. No sé si. A ver, norma eléctrica. Aquí está, mira. Mira, aquí están los RIC. Así se llaman, RIC, ¿cierto? Del 1, ahí dice RIC número 01, 02, 03, 19. Y fíjate, el RIC 1 es solamente empalmes. El 2, tablero eléctrico. El 3, almacenadores, alimentadores. 4, conductores. 5, medidas de protección. Puesta a tierra, 6, instalaciones de equipo, 7, sistema de emergencia, 8, sistema de autogeneración, 9. Este es el de los paneles solares. Instalación de uso general, la 10. Esa la vamos a revisar nosotros. Instalaciones especiales, de ambiente explosivo, sala eléctrica, exigencia de eficiencia energética. Está la información para la OREC de instalación para recarga de vehículos eléctricos en los servicentros, qué sé yo, porque todo está normado aquí.
subestaciones, operaciones y mantenimiento, presentación de proyectos, todo lo que es plano y puesta en servicio. ¿Te fijas? Son 19 pliegos técnicos. Y aquí está la normativa, a ver si, no sé si se ve o no, a ver. Voy a abrir uno. No sé si ustedes están viendo eso o no lo ven. Profesor, ¿y nosotros cuál vamos a ver de todo eso? No, nosotros vamos a revisar el 10 y el 18. ¿Están viendo algo ahí o no? ¿Se ve? Sí, se ve. La resolución del SEC, ¿se ve la ley o no? No. Ah, ya. Entonces, No, espérate. se ve el listado nomás. Ah, ya. Entonces, sí, porque yo abrí una. Espérate, a ver. Sí, es que se me olvida que tengo que compartir. Ya, ahí. Esto es como el decreto, ¿ah? Este es el imprímase, comuníquese y deróguese. Y aquí dice: anótese, comuníquese y publique. Esto es como el extracto de la ley, ¿ah? No la voy a leer completa, pero dice: dicta, bueno, esta es la ley, dice: dicta pliegos técnicos normativos RIC número 1, 2, 3, 4, hasta el 19, contenido en el artículo 12 del Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica. ¿Ya? Fíjate la fecha, diciembre del 2020. Dice la ley 18.410 de 1985, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el decreto de fuerza de ley número 4-2018 del 2006 del Ministerio de Economía y Fomento, bla, 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 bla. Aquí dice, el decreto supremo número 8 de 2019, este es que yo hice alusión recién, el decreto número 8, dije yo, ¿cierto? Ahí está. Del Ministerio de Energía que aprueba el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, las resoluciones número 678, toda del 2019 de la Contraloría General de la República sobre la extensión de trámite y toma de razón, y considerando que el decreto de fuerza de ley número 4 2018 al 2006, ley general de bla, 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 no me interesa, dice que según lo expuesto en el artículo 12 del decreto supremo número 8 2019, Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, los pliegos de normas técnicas que dictará la superintendencia previa aprobación de la Comisión de Conformidad en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Servicios Eléctricos serán los siguientes. Y aquí está. Lo mismo que le acabo de mencionar. Pliego técnico número 1, empalme. Pliego técnico normativo número 2, tablero eléctrico, etc. Nosotros vamos a revisar un poco el 10, que es instalaciones de uso general. Ya, ese nosotros lo vamos a revisar, si que hay tiempo, ese que está ahí, el 10. Y el 18 también, que tiene que ver con los planos, proyecto eléctrico, el 18. Esos son los, creo yo, al nivel nuestro, los que más nos podrían servir. ¿Ya? Chicos, yo les voy a... espérate. Les voy a pasar el RIC 18 y el RIC... ¿cómo se llama? A ver si es que puedo ver. Voy a intentar... A ver. Voy a intentar, muchachos, mandarles por el chat estos dos, ¿cómo se llama? Archivos, ¿ya? Norma eléctrica. Sí, yo creo que puedo. El 10 y el 18. Mira, ahí van subiendo. Usted me dice si les llega o no. ¿Les llegó? Chiquillo, ¿le llegó? No, profe, no, No. todavía no. Le mandé dos más, el 2 y el 3. Sí, sí llegó, profe, al chat. Al chat, sí. Le mandé dos más, el 2 y el 3. O sea, le envié entonces el 2, el 3, el 10 y el 18. ¿Ya?
Estos son los que nos interesan un poquito más. Principalmente el 10 y el 18. Pero igual son leyes, pues, hay que leerlas, ¿cierto? Ya, qué bueno. De nada, pues, Daniel. Ahí está, muchachos, la ley, ¿ya? Principalmente el 10 y el 18 nosotros vamos a revisar, ¿ya? Para nuestro requerimiento. ¿Ok? ¿Qué más? Ya, antes de ir a recreo, voy a ver el tema del circuito paralelo y después de vuelta hacemos un ejercicio, ¿ya? Entonces, muchachos, voy a borrar ahí y voy a explicar un poco el circuito paralelo, que es similar a lo que, o sea, es todo lo contrario que el circuito serie, pero, ¿cómo se llama? Pero lo vamos a dejar planteado y luego vemos un ejercicio. Voy a borrar aquí. Mira, antes que anoten nada, en el caso del circuito paralelo, todas las resistencias van conectadas a dos puntos en común, ¿ya? Yo voy a dibujar una cosa aquí, pero no la dibujen ustedes, o si quieren, bueno, la dibujan, pero porque el circuito paralelo al final lo voy a dibujar de otra forma, pero en el fondo todas las resistencias van a estar, a todo esto, yo aquí hablo del concepto de ramas. Una rama podría tener más de una resistencia, por eso que mejor voy a hablar de resistencia nomás. O sea, cada rama va a tener una resistencia para todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Bueno, en resumen, todas las resistencias conectadas en paralelo están unidas o conectadas a dos puntos en común. Mira, se refiere a esto. Supongamos que tenemos un positivo y un negativo. Y aquí tengo una resistencia. Esto va a ser, eso que está ahí va a ser una rama. Este va a ser R3, por ejemplo. Esa rama podría tener otra resistencia, claro. RJ, da lo mismo el nombre. O sea, esta sería una rama con dos resistencias. Pero yo, y serían dos resistencias en serie. Pero yo, para no complicarnos, voy a decir que cada rama tiene una resistencia. Fíjate, ahí tengo dos puntos. Voy a conectar otra resistencia a los mismos dos puntos. ¿Se fijan? Esta se va a llamar R2. Y voy a conectar otra resistencia, R1, por ejemplo, a los mismos dos puntos en común. Y voy a conectar otra resistencia, R4, a los mismos dos puntos. Esas cuatro resistencias, muchachos, están conectadas en paralelo. A diferencia del circuito serie, donde iba una a continuación de la otra, ¿no? R1, R2, R3, claro. Acá van conectadas todas a dos puntos en común. Y más encima le voy a poner una fuente positiva, negativa, B total. ¿Qué voltaje tendrá la resistencia R1? Si yo pongo un tester aquí, la R1, ahí está. ¿Qué voltaje tiene? El voltaje total, Claro. ¿Y el voltaje en R2? el mismo, El 3, el 4, todo igual. todos tienen el mismo voltaje, ¿o no? Claro, esa es la característica del voltaje paralelo. Todas las cargas tienen el mismo voltaje. A diferencia del circuito serie, ¿qué era lo que era común para todas las resistencias? En el circuito serie, ¿qué era común para todas las resistencias? La, la corriente, La corriente, claro que sí. La corriente era común para todas. Acá el voltaje es común para todas. Te fijas que las diferencias son del cielo a la tierra. El voltaje paralelo, o sea, el circuito paralelo es totalmente distinto al circuito serie. Ya, esto lo dibujo yo de otra forma. ¿Sí?
muchachos. Esto lo voy a dibujar de otra forma, más bonita. Ah, se me olvidó esto. Se me olvidó, mira, antes de borrar, se me olvidó decirle esto. Ya lo voy a hacer con 3 nomás. Esto va a ser R1, esto va a ser R2, esto va a ser R3. Ya, ahí está la fuente, más o menos, de total. Nosotros sabemos que del voltaje total, del positivo, sale una corriente, ¿cierto? Que va a ser nuestra corriente total. Fíjate que cuando llega aquí a este punto, este es como una, imagínense una tubería de agua. Po. Llega, viene el flujo y salen 3 tuberías más. ¿Ya? Y las tuberías que llevan el agua se dividen. En este punto, claramente se divide en 3, en este caso corriente o flujo. Aquí va a estar la corriente 1, aquí va a estar la corriente 2, y por acá va a estar la corriente 3. ¿Están de acuerdo? Viene una corriente total, y en ese punto se dividen las corrientes 1, 2, 3. Pero ¿cómo se dividen? En forma igual, son las 3 iguales, igual que en el caso del serie, ¿eran los 3 voltajes iguales? No, va a depender de los valores de la resistencia. Claramente que si la R1 es grande, se opone más al paso de la corriente, por lo tanto el I1 va a ser pequeño. Si la resistencia R2 es chica, la corriente 2 va a ser más grande, ¿no es cierto? Porque acuérdense que la ley de Ohm dice que a menor resistencia, mayor corriente, o al revés, a mayor resistencia, menor corriente. Entonces, las corrientes se van a repartir en forma inversamente proporcional al valor de la resistencia. A diferencia del circuito serie que el voltaje se repartía proporcionalmente al valor de la resistencia, ¿cierto? Porque la resistencia más grande agarraba, entre comillas, mayor porcentaje del B total. Acá, al revés, la corriente se va a repartir, sí, pero se va a repartir en forma inversamente proporcional al valor de la resistencia. Por supuesto que las tres corrientes van a llegar acá y se van a unir en ese punto y de vuelta va a ir, por supuesto, la I total también. La misma que sale es la misma que entra. Y si no es la misma que entra, o sea, que sale y no es igual a la que entra, significa que en alguna parte aquí o hay una falla o una persona electrocutándose o algo. Algo está pasando, ¿ya? Y eso es lo que detectan las protecciones diferenciales. Bueno, esto que está aquí lo voy a dibujar de otra forma yo, muchachos. Solamente quería que vieran que efectivamente las corrientes se reparten, de la corriente total se reparten las corrientes. Lo voy a dibujar de una forma más bonita. El circuito paralelo, ¿ya? Lo voy a dibujar así. La misma fuente, el total. Fíjense, lo que hice yo delante es lo mismo que está aquí, ¿ah? Están los extremos de la resistencia, están al mismo punto. Este cable, el mismo cable, el mismo punto. Es decir, el positivo de la fuente está llegando aquí, aquí y aquí. No sé si lo ven. Ese positivo llega aquí, acá, acá, porque este cable de cobre, por supuesto, es un punto en común. Todo ese cable es el punto que yo tenía que arreglar. Y todo lo de abajo, este cable que está aquí, todo eso donde está el negativo de la fuente, mira, negativo, negativo, negativo. Ese sería el otro punto, el menos que está acá abajo. Y las tres resistencias están así. Eso, chuta, ¿qué pasó aquí?
Eso que está aquí al lado, que yo dibujé delante, es lo mismo que está acá. Acá está más bonito nomás, ¿ya? Pero eso es lo mismo. ¿Ok? O sea que el voltaje total, si es, no sé, 15 volts, el voltaje en R1, aquí, si yo pongo un tester aquí, aquí y acá, ese tester está midiendo en el fondo el voltaje de la fuente, ¿no? Ese voltaje en R1 es el mismo que está en R2 y el mismo que está en R3, 15 volts. Si pongo el tester aquí, 15 volts. Si lo pongo acá, 15. Si lo pongo acá, 15. Y si lo pongo en la fuente, por supuesto que son 15. O sea, el voltaje es uno solo, sí. En el circuito paralelo, sí. R2, R3. En el circuito paralelo, el voltaje es el mismo. Acá, bueno, lo mismo. Sale la corriente total. En este punto baja una corriente 1. Por acá baja una corriente 2. Por acá baja una corriente 3. Es lo mismo que dibujamos delante. Y las tres se juntan acá y retorna, por supuesto, la corriente total. Es el circuito paralelo. Voy a anotar las características o dejarla anotada. A ver. 1. Existe un solo voltaje para todas. En este caso yo voy a poner para todas las resistencias conectadas en paralelo. En realidad debería poner para todas las ramas conectadas en paralelo. Pero ya dijimos que una rama podría tener 2 resistencias, 3 resistencias, 4 resistencias, pero aquí voy a hacer que cada rama tenga una resistencia para no confundirnos. Existe un solo voltaje para todas las resistencias conectadas en paralelo. Ya sabemos que si yo pusiera una resistencia aquí en serie con la R3, ya no sería válido esto, porque el voltaje no sería el mismo, los 15 volts no estarían aquí, estarían en la rama completa. Pero por si después alguien lee este cuaderno que no sea ninguno de ustedes, va a decir, pero aquí el profe está diciendo que cada resistencia tiene el mismo voltaje, los 15 volts. ¿Y qué pasa si yo pongo una resistencia acá? ¿También va a tener 15? No, pues no va a tener 15. La rama completa, de aquí a acá, eso va a tener 15 volts, ¿ya? Para no confundirnos. Número 2. 2. Esto es la ley de Kirchhoff también, pero de corriente, ¿eh? La corriente total se, entre comillas, reparte en forma inversamente proporcional. Uy, se me está gastando el lápiz. La corriente total se reparte en forma inversamente proporcional en cada rama. No, la corriente se reparte en forma inversamente proporcional al valor resistivo de las reparte en forma inversamente proporcional al valor resistivo de cada rama. Ya le voy a poner de cada resistencia nomás, de cada resistencia conectada en paralelo. Y sería una cosa así, que la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Esto es la ley de Kirchhoff de corriente. O sea, LKC. Ley de Kirchhoff de corriente. Porque antes había una ley de Kirchhoff de tensiones, esta es la ley de Kirchhoff de corriente. La corriente total se reparte en forma inversamente proporcional
al valor resistivo de cada resistencia cuando está en paralelo. Claro que sí, po. Porque si la R1 es grande, la corriente que pasa por R1 va a ser pequeña. Si la R2 es muy chica, la corriente 2 va a ser muy grande. Es inversamente proporcional. Pero las tres corrientes sumadas van a ser iguales a la corriente total. Y, a ver, lo otro, 3. La potencia total es igual que en el circuito serie, es la suma de las potencias parciales. O sea, la suma de la potencia de cada una de las resistencias conectadas en paralelo. Esto, potencia total, es igual a la potencia en R1, más la potencia en R2, más la potencia en R3, etc. ¿Ya? Eso es lo mismo que el circuito paralelo, o sea, que el serie. Y por último, antes que nos vayamos a un pequeño break, lo voy a mencionar, voy a anotar las fórmulas nomás, pero después vamos a hacer un par de ejercicios. Profesor, la Sí. tercera, ¿cómo sería? ¿La potencia es la suma de qué? De las potencias parciales. O sea, de las potencias de cada una de las resistencias. ¿Cómo se ve aquí? Potencia total igual a potencia en R1, más potencia en R2, más potencia en R3, etc. De las potencias parciales. Voy a anotar aquí, 4. La resistencia total, y esto es como lo más curioso, ¿eh? Del circuito paralelo, la resistencia total del circuito paralelo es siempre, con letra de liquidación, menor que la menor resistencia conectada en paralelo. Mira lo que está diciendo ahí. Dice que la resistencia total del circuito paralelo es siempre menor que la menor resistencia conectada en paralelo, suponiendo, por supuesto, que cada rama tiene una sola resistencia. Usted dirá, ¿pero cómo? En el caso del circuito serie, yo mientras más resistencia le ponga en serie, más grande va a ser la resistencia total porque se van sumando, ¿cierto? Sí, po. Pero acá dice que no, po, que la resistencia total es siempre menor que la menor resistencia conectada en paralelo. O sea, mientras más resistencia en paralelo le ponga, más chica va a ser la R total. Sí, sí, eso es justamente. Hay dos casos, ¿eh? Hay dos casos. Caso 1. Solo, ¿cómo es la fórmula para calcular la resistencia total? ¿Cómo sería la fórmula para calcular la resistencia total? Pero solo cuando hay dos resistencias conectadas en paralelo. Dos. Solo para dos resistencias en paralelo. Solo para dos. O sea, esto. R1 y R2. Solo para dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es esta. R total va a ser igual a R1 por R2 dividido por R1 más R2. Es el caso 1, cuando solamente son dos resistencias paralelas. Esa es la fórmula para calcular la R total. No es como sumar, en el caso del circuito serie uno suma nomás, aquí no, hay que hacer esa fórmula. R1 por R2 dividido por R1 más R2. Pero ahí está multiplicando. ¿Sí? Arriba sí. Arriba sí. R1 por R2 dividido por R1 más R2. Ya, la otra, el caso 2, es que, ¿qué pasa cuando son más de dos resistencias en paralelo? Ahí voy a borrar acá arriba, porque no me cae por ninguna parte.
¿Qué pasa cuando son más de dos resistencias? Bueno, en toda la literatura, bueno, pues, caso 2. Para más de dos resistencias en paralelo. El caso 2 es cuando son más de dos resistencias conectadas en paralelo. O sea, esto. Cuando son más de dos, po, como aquí, po, aquí tengo tres. ¿Cómo es la fórmula? Según la literatura dice que la fórmula es esta, mira. Dice 1 partido por R total es igual a 1 partido por... Dice 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 más ta, 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 ta. Eso es lo que dice la literatura, en los cuadernos, en los libros, perdón, aparece esto. Si yo despejo la R, porque aquí lo que me están anotando es el recíproco de la R total. 1 partido por la R total es igual a eso. Si yo despejo la R total, me va a quedar así. Así, mira. R total va a ser igual a 1, un gran 1 ahí. Y va a quedar 1, paréntesis, 1 partido por R1, más 1 dividido R2, más 1 dividido R3, más ta, 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 ta. ¿Ya? Esa es la fórmula, muchachos. Un gran 1 ahí, dividido por, paréntesis, 1 partido por R1, más 1 partido por R2, más 1 partido por R3, más 1 partido por R4, dependiendo cuántas resistencias estén o tengamos en paralelo. Muchachos. Pero no hay que olvidar lo que dice ahí, de que la resistencia total es siempre menor que la menor resistencia conectada en paralelo. ¿Ya? Muchachos, vamos a ir a un pequeño break. Ya, usted era para tan tarde el break, mejor seguimos. No, hagamos un break, sí. El break es para todos, es para ustedes y para mí. Hagamos un break y hacemos un par de ejercicios de esto, de la resistencia, para que se vayan dando cuenta cómo funciona esto. ¿Ya? La casa, nuestras casas, más bien, todos los enchufes están conectados en paralelo. Esta resistencia que yo noto aquí, R1, R2, R3, van a ser, aquí va a estar en el fondo la fase y el neutro. Aquí estos son enchufes, y aquí va a estar conectado una radio, una tele, el refrigerador, el cargador de celular, el notebook, bla, 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 y esos serían R1, R2, R3, R4. Y mientras más cosas yo voy enchufando, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice acá el punto 4? Dice que la resistencia del circuito siempre va a ser, la R total siempre va a ser menor mientras más resistencia conecte yo en paralelo. O sea, mientras más cosas voy enchufando, más chica se va a hacer la R total de mi casa. Y si la resistencia total de mi casa disminuye, la corriente aumenta. Y esa es la que yo pago a fin de mes, pues, cabros. ¿Se van dando cuenta? Así funciona esto, pues, chiquillos. En paralelo. Las casas son todas en paralelo. Todos los enchufes están en paralelo. Si prende una luz, se pone una carga más en paralelo. Y así vamos sumando. Ya, chiquillos, vamos a ir a un break. Son las Vamos 21. pues al break. Vamos al break nomás. Sí, vamos al break. 21:34, 21:45. Ya, 21:45. Ok, ¿Vale? gracias, profe. Vamos al break, muchachos. Descansen ahí. Tómense un cafecito. Puede ser un cigarrito, va al baño. Por supuesto que sí.
Ya, muchachos, estamos de vuelta. La última patita cortita del día de hoy. Vamos a calcular, hagamos un cálculo de resistencia, porque esto es como lo más complejo, si se quiere, o no complejo, pero el cálculo matemático de 2 resistencias y un ejercicio de 3 resistencias en paralelo. ¿Ya? Algunos tips. Por ejemplo, si las 2 resistencias fueran iguales, en el caso que hubieran 2, la R total, fíjate, en la mitad de una de ellas. Supongamos que tuviéramos 2 resistencias de 1 kilo conectadas en paralelo, la resistencia total de las 2 resistencias en paralelo, que son iguales, sería la mitad de una de ellas, o sea, 500 ohms. Si fuera 1 kilo, que son 1000 ohms, y la otra 1 kilo, que también son 1000 ohms, no se suman, ¿ah? Eso en el circuito serie. Acá hay que aplicar esta fórmula, la que está aquí abajo, y sería el resultado la mitad de una de ellas, o sea, 500 ohms. Si fueran de 2 kilos cada una, el R total sería 1 kilo. ¿Ya? Si fueran 3 resistencias iguales, la R total sería 1/3 de una de ellas. Si fueran 4 resistencias iguales, la R total sería 1/4 de una de ellas. Siempre va a ser menor que cualquiera de las resistencias que estén en paralelo. Eso es lo que dice acá. La R total del circuito paralelo es siempre menor que la menor resistencia cuando está en paralelo. ¿Ok? Entonces, voy a borrar acá y voy a hacer 2 ejercicios, ¿ya? Antes que se nos acabe el tiempo. ¿Están ahí, cierto, muchachos? Sí, profesor. Sí, señor. Ya. Voy a borrar y voy a ponerle valores a este tema. Ejemplo. Calcular la R total, ¿ya? Supongamos 1,2 kilo ohm R1 y la R2 de, no sé, 2,5 kilos. ¿Ya? Hay 2 resistencias. Una de 1,2 kilo ohm y otra de 2,5 kilos. Son distintas. Quiero saber yo el valor de la resistencia total de estos dos resistencias paralelas. Lo único que sé yo es que la R total va a ser menor que la menor, o sea, va a ser menor que 1,2 kilos. Eso es lo único que yo sé. Y voy a aplicar la fórmula para 2 resistencias paralelas. Y era así. R total es igual. Bueno, R1 por R2, ¿cierto? Dividido por R1 más R2. Ahora voy a aplicar los valores. 1,2 kilos por 2,5 kilos. Dividido por la suma. 1,2 kilos más 2,5 kilos. Vámonos abajo, ¿eh? 1,2 kilos más 2,5, como está todo en kilos, es sumar nomás. 1,2 más 2,5, 3,7 en el denominador. 3,7. Ya, arriba multiplico. Hasta la calculadora acá. Multiplico, como está todo en kilos, 1,2 por 2,5. Eso me da 3. 3. Pero aquí no me quiero complicar con el kilo, porque kilo por kilo es kilo cuadrado. Bueno, aquí se va el kilo con el cuadrado y me queda en kilo nomás. O sea, en el fondo, de aquí en adelante,
cuando hagamos algún cálculo, cuando esté todo en kilos, no olvidamos del kilo y el resultado va a dar en kilos, ¿ya? O sea, aquí podríamos multiplicar 1,2 por 2,5, 3. Y abajo, sumar 1,2 más 2,5, 3,7. Dividimos 3, dividido por 3,7. 0.81. Yo también creo que 3 dividido 3,7. 0,81, muy bien. O sea, sería, aquí, lo voy a dibujar, lo voy a poner aquí abajo, mira. 0,81 kilos. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya, pero mira, voy a ponerle 2 decimales más. 0,8108 kilos. ¿Ya? ¿Por qué le pongo 2 más? Porque, o sea, puede quedar con 2 decimales más, 0,81. Lo que hace está en kilos. Y si yo lo quiero pasar a ohm, ¿qué tengo que hacer de kilo a ohm? De kilo a ohm, Multiplicar por 1000. multiplicar por 1000. Y si yo multiplico por 1000, 0,818, me va a quedar, si esto lo multiplico por 1000, me va a quedar 810,8 ohm. R total. Porque si yo hubiera puesto 0,81, serían 810 nomás. Pero aquí le falta un poquito, 810,8. Eso es más exacto. Mira, fíjate. La R total son 810 ohm. ¿Es menor que la menor resistencia, que es 1,2 kilos? La R1. Sí, sí, porque el 1,2 kilos son como 1200 ohms, ¿cierto? Esa es la menor. Y la R total me da 800. Es menor, sí. Entonces eso es un buen indicio para decir que el cálculo está bien. Es increíble, ¿eh? Eh, cómo al poner más resistencia en paralelo se va achicando el valor. Mira, si yo este mismo ejemplo le pongo el mismo, mira, tal cual. A este mismo yo le pongo ya 2 resistencias más. Al mismo, ¿ah? Ejemplo. Mira, 1, 2, 3, 4. Voy a poner los mismos valores. 1,2 kilos, 2,5 kilos. Este le voy a poner 1 kilo. Y acá 0,5 kilos. Mira, está todo en kilos. R1, R2, R3, R4. Ya, mira, los dos primeros valores son los mismos de arriba. 1,2, 2,5, le puse dos resistencias más. Una de 1 kilo y una de 0,5. Profe, disculpe. Sí. Ahí está mostrando 4 resistencias. Sí, Yo, entre comillas, ¿podría dividir ese circuito en 2 y sí, utilizar la fórmula? sí, qué bueno. Tienes toda la razón. Lo que su compañero dice, y muy bien que lo notó, como yo tengo 2, podría aplicar esa fórmula de 2 en las dos primeras y aplicar la misma fórmula de 2 para las dos segundas. Y ahí tendría 2 resistencias equivalentes. Y aplico de nuevo, por tercera vez, la misma resistencia para 2 y obtengo la R total. Sí, se puede hacer. O sea, de estas dos, sacar una, de estas dos, sacar otra, ahí tendríamos 2, y de esas dos, sacar una, que sería la R total. Sí, muy bien, excelente. Sí se puede. Punto base para la prueba. Gracias. Sí, justamente. Oye, Profe, si a propósito de eso, a propósito de eso, el miércoles le voy a dejar la prueba para que me la entreguen del miércoles al lunes, ¿ya? Porque hay una prueba que yo diría haber hecho el primer día y no la he hecho. profe, si la cantidad de resistencias, por ejemplo, fuera el número par, igual se puede aplicar, pues. Se puede hacer igual, ¿o no? O sea, sí, si fuera impar, haríamos lo mismo. O sea, hacer las dos primeras y después con la última. Las dos segundas, la sacamos una más y después esa la tiramos con la quinta. Claro, sí se puede. Ah, ya. Entonces, vamos con la R total. Una gran línea ahí sería 1 partido por R1. Como está todo en kilo, lo vamos a bajar así nomás.
1 partido por 1,2, más 1 partido por 2,5, más 1 partido por 1, más 1 partido por 0,5. Como está todo en kilo, no hay problema. Y si fuera no, tampoco habría problema. A ver, aquí, bueno. ¿Cuánto era 1 dividido 1,2? A ver. 1 dividido 1,2 me da 0,833. Ya. Más el 1 dividido por 0, o sea, 1 dividido por 2,5 me da 0,4. Más 1 dividido por 1, 1. Y 1 dividido por 0,5, 2. Y si sumo todo abajo, 0,833 más 0,4 más 1 más 2 me da 4,233. Entonces sería 1 dividido por 4,233. Y eso sería 1 dividido por 4,233 me da 0,236. Mira, me da 0,2362 kilos. Claro, como está todo en kilo, me da en kilo. Pero si yo lo quiero pasar a ohm, porque 0, algo kilo, es mejor pasarlo a ohm. Y cuando tenemos más de 1000 ohm, es mejor pasarlo a kilo. Bueno, aquí corro la coma 3 veces, me da que el R total va a ser igual, como tengo que multiplicar por 1000, me da 236,2 ohm. Muchachos, 236 ohm, que es menor que la menor resistencia, que en este caso es 0,5 kilos, que son 500 ohm. Aquí se me fue la iluminación, la cámara. Tengo 236 ohm aquí. Esa es la R total. ¿Es menor que la menor resistencia? Sí, porque la menor es 0,5 kilos, que son 500 ohm. Entonces el resultado, que son 236, es menor que 500 ohm que está acá. Por lo tanto, el resultado es bueno. Está bien. ¿Qué les parece, muchachos? Lindo. Lindo, ¿cierto? Bueno, le metí un poco los números, pero no es nada, pues. No, es Hasta, nada. hasta el momento es lindo. Sí, no, es que no es más que esto, pues. Bueno, falta hacer un ejercicio de circuito paralelo, pero se van a dar cuenta que con esto que hicimos recién, dos ejemplos, debiera quedar claro que la resistencia total es menor siempre que la menor resistencia. Si eso es básico. Y además, como las resistencias están conectadas a la misma fuente, entonces, fíjense, para sacar las corrientes es fácil. El voltaje total dividido por R1 me da la corriente 1. El voltaje total dividido por R2 me da la corriente 2. Y después se suman las corrientes o se saca la R total y con el voltaje total dividido por la R total me da la corriente total. O sea, por todos lados debiéramos poder hacerlo con la ley de Ohm, muchachos. ¿Qué les parece? Me parece. Ya, muchachos. Hasta el momento está claro. Hasta el momento está claro, ya. Bueno, y después esto cambia. Esta es la parte más densa porque son números. Ya después pasamos a otra cosa, ya los circuitos, que es mucho más simple. Se van a dar cuenta que los circuitos de casa son lo más simple que hay. No tiene nada de complicado. Quizá no tiene nada de complicado. Yo voy a ver varios circuitos que son los clásicos. No sé si les suena alguno. El simple 912, el 915, 932, 924 y uno más que el 936. Que ese se lo voy a dar de regalo porque nadie lo enseña, porque nadie, no sé, lo desconoce, no sé por qué no lo enseñan, pero yo se los voy a enseñar. En rigor son 4 circuitos de casa. Bueno, los enchufes no necesitamos un circuito porque son en paralelo, así que, pero los circuitos de alumbrado, de iluminación son 912, 915, 932, 924, el de escalera, el de escala, que uno prende abajo y apaga arriba, ya, ese es el 924 de escalera o de escala, no sé cómo quieren llamar. Ese es más complicado.
Claro, un poquito, pero si teniendo clarito el dibujito, el circuito, no van a tener ningún problema en hacerlo. Y así que eso, pues, chiquillos, por ahora, eh, eso. Si hay alguna duda, hable ahora o calle Sí. para siempre. Ya, chiquillos. Ya, profesor. Catherine, la única niña que veo por aquí yo. Bueno, le mando un abrazo a todos, que estén bien y nos estamos viendo, si os quiere, el próximo miércoles, chiquillos. Gracias, profesor. Gracias, Que profesor. descanse también usted, que duerma bien. Gracias, Chao. profesor. Gracias, Gracias, profe. muchachos. Que estén bien. Buenas Adiós. noches. Bueno, Gracias. gracias. Buenas noches. Chao a todos, muchachos. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches a todos, muchachos.